La tenaz defensa ucraniana ha contenido a Rusia por más de 2 años. Pero un nuevo capítulo más oscuro está emergiendo. En un giro impactante, Corea del Norte, el régimen más aislado y peligroso del mundo, se ha unido a la guerra, enviando miles de tropas para reforzar las fuerzas desmoronadas de Putin. Ucrania ahora enfrenta a Rusia y a otro enemigo impredecible y peligroso en el campo de batalla. Pero ¿cómo llegamos incluso hasta aquí? ¿Cómo se ha involucrado Corea del Norte en el conflicto? ¿Qué significa esta peligrosa alianza para el futuro de la guerra? En este video abordaremos estas cuestiones a fondo. Comencemos con la llegada de las tropas norcoreanas. El 16 de octubre de 2024, la British Broadcasting Corporation publicó un informe repitiendo afirmaciones de una fuente de inteligencia militar ucraniana de que Corea del Norte ha enviado una unidad de 3.000 soldados a Rusia. Esa noticia impactó a la comunidad global. Moscú y Pyongyang parecen haber creado una alianza militar similar a una pequeña organización del Tratado del Atlántico Norte, y ahora están trabajando juntos para ayudar a Putin a alcanzar sus objetivos en Ucrania. Al menos así parece para Ucrania. Rusia, como es habitual, ha rechazado rápidamente los informes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que ninguna tropa norcoreana ha ingresado a Rusia y definitivamente no entrarán a Ucrania. Esto no solo es inteligencia británica, sino también estadounidense. Informan constantemente sin proporcionar evidencia. Según Peskov, Occidente inventa historias nuevamente para retratar a Rusia como el villano. Solo que no son historias. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha mencionado que Corea del Norte se unió a la guerra con el apoyo de Corea del Sur. Dice que es muy probable una implementación de Corea del Norte en Ucrania. No se trata de cuándo sucederá, sino de cuántos soldados enviará Corea del Norte. La British Broadcasting Corporation confirmó con una fuente en el lejano oriente de Rusia que tropas de Corea del Norte están llegando a la región. Los nuevos soldados estaban siendo estacionados en una base militar de Ussurisk, al norte de Vladivostok, aunque la fuente afirmó que su número no estaba ni cerca de los 3.000. Es posible que estén llegando menos tropas de lo esperado, o que los 3.000 soldados se estén distribuyendo entre diferentes bases rusas desconocidas para la fuente. No obstante, esto es inquietante para Ucrania y sus aliados occidentales. El movimiento de soldados indica un fortalecimiento de los lazos militares entre Rusia y Corea del Norte. Y si hoy involucra a 3.000, ¿quién puede decir que no habrá muchos miles más en el futuro? Ya puede ser más de 3.000. El 10 de octubre, The Guardian afirmó que Corea del Norte enviaba ingenieros militares para ayudar a Rusia a apuntar sus misiles balísticos contra Ucrania, una semana antes del informe de la British Broadcasting Corporation. Una fuente ucraniana afirmó que ya había docenas de soldados norcoreanos detrás de las líneas rusas, muchos apoyando los sistemas de lanzamiento para los misiles KN-23. Si esos misiles suenan familiares, puede ser porque en agosto de 2024 llegaron informes de que Rusia había utilizado este misil de Corea del Norte para lanzar un ataque contra Ucrania, con un KN-23 confirmado que mató a un padre y a su hijo de 4 años. Es posible que esos ingenieros fueran parte de los 3.000 soldados enviados por Corea del Norte en octubre, o quizás el país haya estado enviando ayuda a los rusos por más tiempo del que se pensaba. Peor aún para Ucrania, las cifras ya podrían ser superiores a los 3.000 soldados norcoreanos. Un día después del informe de la British Broadcasting Corporation, el Instituto Lowy indagó en las acusaciones de que Corea del Norte está mandando soldados a Rusia. Descubrió que el Washington Post cree que varios miles de norcoreanos no solo han llegado, sino que están recibiendo entrenamiento militar de Rusia. También cubrió un informe del Kyiv Independent, en el que un diplomático occidental le dijo al medio de comunicación ucraniano: el número es en realidad mucho mayor que 3.000. Corea del Norte ha enviado 10.000 soldados a Rusia, aunque el diplomático no pudo dar detalles sobre quiénes eran o cuál sería su función en el ejército ruso. Ya sea 3.000, 10.000 o simplemente unas pocas docenas de combatientes, nada cambia el hecho simple. Corea del Norte envía soldados activos a Rusia. Ucrania ahora enfrenta una guerra contra 2 países en vez de 1. Con ese entendimiento de lo que probablemente ocurre, surge otra interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué Pyongyang envía soldados a una guerra distante que probablemente no impacta de manera obvia al régimen norcoreano? La respuesta probablemente se encuentra en algo que sucedió en junio de 2024. En ese mes, se anunció que Putin y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, firmaron un pacto militar cooperativo con una cláusula donde cada lado debía ayudar al otro si era atacado. Esto recuerda al artículo 5 del Tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que asegura que todos los miembros defiendan colectivamente a cualquiera que sea atacado.
Rusia parecía haber creado su propia mini organización del Tratado del Atlántico Norte, con una potencia militar que comparte su visión de cómo podría ser un mundo guiado no occidental. El pacto naturalmente hizo sonar las alarmas en Occidente. Kim describió el acuerdo como una alianza, provocando especulaciones mundiales sobre su significado real para el futuro. The Guardian sugirió que esto permitía a Rusia y Corea del Norte intercambiar tecnología y armas. Señaló que la inteligencia estadounidense creía que Rusia ya estaba enviando tecnología de misiles balísticos y submarinos nucleares a Pyongyang, con Corea del Norte ya confirmada enviando armas a Rusia. Incluso se habló de armas nucleares, con la administración de Biden aparentemente preocupada de que Rusia iba a ayudar a Corea del Norte a dar el último empujón para armar sus submarinos con ojivas nucleares. Las discusiones sobre transferencias de tecnología eclipsaron el aspecto de defensa cooperativa del pacto. ¿Y por qué no debería serlo? En junio de 2024, la operación militar especial de Putin fue contenida en Ucrania. No había indicios de que la guerra se extendería a Rusia, ya que las líneas rojas de Putin parecían mantenerse firmes. Luego llegó agosto, y todo cambió. El 6 de agosto, Ucrania lanzó una pequeña invasión en el óblast ruso de Kursk. Rusia afirmó haber sofocado una incursión de unos 300 soldados ucranianos con tanques y vehículos blindados, pero los informes resultaron ser falsos. Ucrania superó con éxito las defensas fronterizas de Rusia. Avanzaba hacia Kursk, ganando terreno, y Putin parecía no reaccionar. 2 semanas después de esa incursión, Rusia tuvo que evacuar a unas 200.000 personas del óblast, mientras Ucrania seguía avanzando. Ucrania ha avanzado al menos 18 millas dentro de Rusia, controlando 93 aldeas y asentamientos, y alrededor de 460 millas cuadradas de territorio ruso, el doble de lo que Rusia ha tomado en Ucrania entre enero y agosto de 2024. En ese momento, muchos en la comunidad internacional vieron la invasión de Kursk como una gran apuesta favorable para Ucrania. Zelensky ahora tenía una valiosa moneda de cambio para futuras negociaciones con Rusia, y más importante aún, desde una perspectiva de psicología de guerra, había demostrado a Putin y a su pueblo que la guerra que el líder de Rusia comenzó podría llegar al territorio de su propio país. Ucrania se ha mostrado más audaz en los últimos meses. El 10 de septiembre surgió la noticia de otro ataque en Rusia. Este no se centró en una oblast remota que los ciudadanos rusos más ricos podrían pasar por alto. Ucrania atacó Moscú y otros territorios rusos. El ataque nocturno de Ucrania, el más grande desde el inicio de la guerra, involucró el lanzamiento de 144 drones contra su enemigo. El ataque con drones obligó a desviar más de 50 vuelos de Moscú y mató al menos a una persona. Ucrania también usó drones para destruir partes de edificios altos e incluso los voló sobre algunos palacios presidenciales de Putin, en un movimiento destinado a recordarle al líder ruso que Ucrania puede hacerle daño donde se siente más seguro. De nuevo, este ataque fue una victoria para Ucrania. Cruzó la línea roja más grande al atacar a Rusia en su propio territorio. El ataque de Ucrania a Moscú y lo que sucede en Kursk podrían explicar la llegada de soldados norcoreanos a Rusia. Piensa en el pacto que Rusia firmó con Corea del Norte en junio. Ahora cada uno debe defender al otro si son atacados en su propio territorio. Eso es exactamente lo que fue la invasión de Kursk para Rusia. Putin es de los que juegan con la semántica. Felizmente ignorará los 2 años y medio de invasión rusa a Ucrania para señalar la incursión en Kursk como un ataque a Rusia. Corea del Norte está ayudando a Rusia debido a un pacto firmado, de la misma forma en que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ayudarían a uno de sus aliados. La invasión de Kursk desató problemas militares inesperados, especialmente para Ucrania. Fue tanto una invitación para que Corea del Norte se involucrara en la guerra como una invasión exitosa que tomó territorio ruso. Los más inclinados a la conspiración entre ustedes incluso podrían plantear que Putin permitió que ocurriera la invasión de Kursk para poder presionar a Corea del Norte para que suministrara soldados. Las defensas fronterizas rusas eran débiles, y Putin aún no parece estar haciendo mucho para expulsar a Ucrania de Kursk. Quizás el líder de Rusia planeó todo esto desde el principio. Quizás eso sea darle demasiado crédito a Putin. A pesar de lo alarmante que pueda ser la noticia de Corea del Norte enviando miles de soldados a Rusia, este es solo el primer caso de cooperación entre ambas naciones. Incluso antes de firmar su pacto, Corea del Norte ya enviaba armas y personal a Rusia. En febrero de 2024, Al Jazeera informó que según el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, Corea del Norte ha enviado hasta 6.700 contenedores con millones de proyectiles de artillería y otras municiones a Rusia desde septiembre de 2022. Corea del Sur afirma que esos contenedores no son gratis. Rusia ha estado intercambiando alimentos, materias primas y partes por los cascos. Shin Won-sik
ministro de Defensa de Corea del Sur, cree que Corea del Norte ha usado contenedores para entregar más de 3 millones de proyectiles de artillería de 122 milímetros, o posiblemente unos 500.000 proyectiles de 152 milímetros. Podría ser una combinación de ambos, dijo Shin, y se puede afirmar que se han enviado al menos varios millones de proyectiles. Además declaró que las fábricas de artillería de Corea del Norte operan al máximo para Rusia, mientras que otras fábricas de municiones del país redujeron su producción al 30% por escasez de materias primas. Según la revista Time, en junio de 2024, cerca de la firma del pacto defensivo entre Rusia y Corea del Norte, Shin afirmó que el número de contenedores se acercaba a los 10.000. El ministro de Defensa de Corea del Sur también dijo: se espera que Putin busque una cooperación de seguridad más estrecha con Corea del Norte, especialmente suministros militares como proyectiles de artillería, que son necesarios para aprovechar una oportunidad para ganar. Un signo de desesperación de un líder ruso que se está quedando sin armas rápidamente, tal vez. Esta transferencia masiva de proyectiles de artillería revela que Ucrania ha estado luchando indirectamente contra Corea del Norte durante gran parte de 2024. La llegada de botas norcoreanas en su territorio parece ser una expansión natural de la profundización de la relación de defensa entre Rusia y su aliado más ferviente. También puedes agregar los misiles KN-23 de los que hablamos anteriormente a la mezcla. La gran ironía es que Rusia, antes uno de los principales fabricantes de armas del mundo, ahora depende de un país que muchos consideran más débil para mantener abastecido a su ejército. La llegada de trabajadores norcoreanos a Rusia no es un fenómeno tan reciente como parece. En abril de 2024, el diplomático afirmó que desde enero de 2023 Corea del Norte envió personas a las zonas ocupadas por Rusia en Donbass, Ucrania. Esas personas no eran soldados, sino trabajadores que llegaron para ayudar a Rusia a reconstruir la infraestructura que había estado destruyendo durante 2 años, afirma el diplomático. Sin embargo, la llegada de estos trabajadores norcoreanos preocupó a Ucrania, ya que indicaba que Putin buscaba formas de superar la escasez de mano de obra en Rusia. Rusia puede traer trabajadores extranjeros y enviar a más de su propia gente al conflicto en Ucrania. Otro ejemplo indirecto de la alianza entre Rusia y Corea del Norte. Pero también es otro peldaño hacia donde estamos hoy, ya que los soldados norcoreanos están entrando lentamente al país para luchar en nombre de Rusia. Zelensky ahora debe enfrentar una verdad que quizás no quería confrontar antes. Ucrania ya no está en guerra solo con Rusia. También está luchando contra Corea del Norte. Analicemos las implicaciones para Ucrania a medida que la operación militar especial de Putin se extiende hacia 2025. Corea del Norte no es una potencia militar como Rusia. Según Global Firepower, que clasifica anualmente a 145 naciones militares del mundo, según su fuerza militar, Corea del Norte se sitúa en el puesto 36 de 145. No es una mala clasificación, pero está lejos de Rusia, que ocupa el segundo lugar, y de Ucrania, en el 18º puesto. El armamento del país ciertamente no es algo de lo que presumir. Según Business Insider, en septiembre de 2023, incluso los proyectiles de artillería y misiles que Corea del Norte ha enviado a Rusia hasta ahora son generalmente de mala calidad. John Ebrard, ex embajador del Reino Unido en Corea del Norte, señaló que la mayoría de las armas que Rusia recibió de Corea del Norte están en pésimas condiciones. Pero la condición puede no ser el factor principal aquí. Mientras las granadas de artillería de Corea del Norte golpeen a Ucrania, a Rusia no le importará demasiado dónde caigan. El suministro numérico de Corea del Norte a Rusia es crucial para que esta última continúe sus bombardeos. Según las estadísticas de Global Firepower, Corea del Norte posee 3.215 tanques, siendo la segunda nación militar con más tanques. Esos tanques no serán muy útiles para Corea del Norte al luchar contra Ucrania, ya que están a miles de millas de distancia. Si Pyongyang logra enviar tanques y soldados a Moscú, Rusia tendrá una nueva flota de monstruosidades metálicas que puede desplegar en Ucrania para complementar la estrategia ya enfocada en tanques de Putin. La Marina de Corea del Norte, a pesar de sus 505 barcos, no será muy útil. La mayoría de esos barcos son patrulleros, y aunque Corea del Norte los enviara, no llegarían a ninguna parte. El acceso al Mar Negro está bloqueado por Turquía, lo que ha impedido a Rusia reforzar su flota, que ha perdido 1/3 de sus barcos por los misiles y drones ucranianos. Corea del Norte también tiene un número decente de aviones, con una fuerza aérea que ocupa el 11º lugar en el mundo por su mero número de activos, con 476 aviones y helicópteros. Sin embargo, Rusia no está desplegando su fuerza aérea más que para lanzar bombas planeadoras desde detrás del frente, a pesar de contar con muchos aviones propios. ¿De qué manera puede Rusia utilizar a Corea del Norte en el conflicto con Ucrania? La respuesta simple es gente. Mucha gente. El ejército de Corea del Norte
tiene 1.32 millones de personal activo, el cuarto más grande del mundo, igualando al ejército ruso en número de personas. El país también tiene 560.000 soldados de reserva y 100.000 combatientes paramilitares, y es aquí donde Ucrania enfrenta un problema serio. Es probable que las tropas de Corea del Norte estén mal entrenadas y equipadas, pero son numerosas. La guerra nos ha mostrado que Putin está dispuesto a sacrificar miles de personas para lograr sus objetivos. Si Ucrania entra en guerra con Corea del Norte, miles de soldados norcoreanos más llegarán a Rusia, listos para que Putin los envíe a su picadora de carne. Los primeros 3.000 a 10.000 reportados probablemente sean solo el inicio. Corea del Norte puede enviar decenas de miles más, porque ve una victoria rusa en Ucrania como una victoria sobre la hegemonía occidental que tanto Rusia como Corea del Norte quieren eliminar. Y así llegamos a otra pregunta. Con las tropas de Corea del Norte listas para entrar en Ucrania, ¿cómo planea Rusia utilizar este nuevo flujo de soldados? The Kyiv Independent recopiló opiniones sobre sus informes de que 10.000 soldados norcoreanos llegaron a Rusia. Primero, cita al ex agregado de defensa del Reino Unido en Moscú, John Foreman, afirmando que la revelación de que las tropas norcoreanas pueden aparecer en el frente es una consecuencia directa de las catastróficas bajas rusas. Una vez más, el enfoque despiadado de Putin está en juego. Según Foreman, los soldados norcoreanos que arriban brindan una eficacia militar dudosa en el mejor de los casos, sirviendo como carne de cañón para los defensores ucranianos. Ahí está nuestra primera pista sobre el enfoque de Putin. No busca talento militar operativo. Los soldados norcoreanos no son especialistas aptos para realizar operaciones complejas en Ucrania. Son cuerpos que puede usar a su conveniencia. Es probable que los miles de norcoreanos que llegan a Rusia sean tratados de manera similar a muchos de los reclutas y soldados contratados rusos. Serán enviados al frente para absorber las balas ucranianas. Hay una lógica retorcida en este enfoque, con Rusia usando a sus soldados para desgastar lentamente las reservas de municiones de Ucrania, erosionando sus defensas en lugar de superarlas con tácticas militares superiores. El enfoque también demuestra cuán poco les importa a Putin o Kim la vida de su propia gente. Es probable que el líder norcoreano sepa que ha enviado a miles de soldados a morir. Probablemente enviará a miles más, sabiendo que alimentar la picadora de carne de Putin es su único propósito, sin extrañar a los soldados perdidos. Después de todo, Corea del Norte tiene servicio militar obligatorio. Corea del Norte está fuertemente militarizado, con todos los hombres obligados a servir en el ejército durante 10 años y las mujeres durante 8. El artículo 86 de la Constitución de Corea del Norte establece que la defensa nacional es el deber supremo y el honor de los ciudadanos, preparándolos para morir a petición de su líder por cualquier objetivo militar que Kim imagine. Christoph Bluth, profesor de Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Bradford, concuerda con esta opinión. Afirma que Corea del Norte solo puede proporcionar dos cosas a Rusia. Uno es carne de cañón, dice, siendo el otro el enorme arsenal de municiones de la década de 1950 que Corea del Norte acumuló por décadas. Es este tipo de munición la que ha estado llegando a Rusia durante gran parte de la guerra, especialmente los proyectiles de artillería. Debido al extenso uso de equipo soviético por parte de Putin en la lucha contra Ucrania, este antiguo arsenal de municiones es mucho más valioso para el líder ruso de lo que parece inicialmente. Bluth también evalúa la calidad de los soldados norcoreanos que se dirigen a Ucrania. Pasaron mucho tiempo en el ejército, dice refiriéndose al servicio nacional de una década que cumplen la mayoría de los soldados. Sin embargo, la calidad del equipo y la formación que poseen son cuestionables. Pero profundicemos más en el aspecto operativo de esta transferencia de soldados. ¿Dónde exactamente pretende Rusia usar a sus nuevos soldados norcoreanos contra Ucrania? Kursk parece ser la respuesta más obvia. The Kyiv Independent informa que los soldados norcoreanos probablemente serán entrenados antes de ser desplegados en Kursk para defender contra la ofensiva ucraniana iniciada en agosto de 2024. Según James Waterhouse, de la British Broadcasting Corporation, muchos de los 3.000 soldados norcoreanos enviados terminaron en Ulan-Ude, cerca de la frontera rusa con Mongolia, que ofrece una ruta potencial a Kursk. En tal caso, Rusia posiblemente esté usando soldados norcoreanos acorde al espíritu del pacto defensivo firmado con su aliado. Es posible que no terminen en Ucrania, lo que implica que Zelensky solo debe concentrarse en combatirlos en el territorio del país invadido por Ucrania. Probablemente ese no sea el caso. Publicando en la plataforma de redes sociales Telegram, el líder del Departamento de Contrainformación de Ucrania, Andriy Kovalenko, dice que Ucrania no puede descartar la posibilidad de que estos soldados norcoreanos pronto se encuentren estacionados en las áreas de Ucrania ocupadas por Rusia. Informes sugieren que trabajadores norcoreanos ya están siendo enviados a Donbass.
No es una gran exageración decir que los soldados seguirán. El plan de Putin puede ser utilizar la mano de obra norcoreana para expulsar a Ucrania de Kursk antes de enviar a esos soldados en conflicto, junto con cualquier otro que Kim envíe en su camino, al frente en Ucrania. Esos soldados carne de cañón tampoco tienen opción sobre si entran a Ucrania o no. Sus vidas son sumamente brutales. Desobedecer las órdenes de su líder podría significar una larga condena o la muerte. Por lo tanto, está claro que es probable que los soldados norcoreanos entren a Ucrania más temprano que tarde. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuánto debería preocuparse Ucrania por esto? Según Foreman, el número actual de soldados norcoreanos en Rusia no altera significativamente la balanza a favor de Rusia. Más bien, es una señal de la desesperación de Putin. La doctora Jenny Matters de la Universidad de Aberystwyth recomienda que Ucrania no tome a la ligera la situación por el momento. Esto podría ser solo el comienzo, afirma. Enviamos una pequeña cantidad para ver cómo resulta. Matters también destaca la importancia de la integración para Rusia. La British Broadcasting Corporation dice lo mismo en su informe sobre los 3.000 soldados. La barrera del idioma será un gran problema para los soldados norcoreanos. Pueden estar familiarizados con las armas que se espera que utilicen, e incluso su país las ha producido, pero no hablan ruso. Sin embargo, se espera que descubran cómo trabajar junto a las unidades rusas mientras se comunican efectivamente, lo cual no parece probable. Según un analista en Rusia que prefiere permanecer anónimo, Putin ya enfrentó dificultades al integrar prisioneros rusos a su ejército, indica la British Broadcasting Corporation. Ni siquiera fue tan fácil incluir a cientos de prisioneros rusos al principio, y todos esos chicos hablaban ruso. ¿Cómo se espera que los norcoreanos se integren cuando los rusoparlantes enfrentan tantas dificultades? Ese es un problema del que Ucrania esperará capitalizar, especialmente si resulta en que el contingente norcoreano de Rusia lance ataques descoordinados que los conviertan en presa fácil para las unidades ucranianas mucho más experimentadas y cohesivas estacionadas en Kursk. Eso suponiendo que los norcoreanos siquiera luchen. El 16 de octubre, Newsweek informó que algunos de los primeros soldados norcoreanos ya habían desertado. Rusia busca a 18 tropas desplegadas en los oblasts de Kursk y Briansk, a solo 4 millas de la frontera con Ucrania. Al parecer, los comandantes intentan ocultar las deserciones mientras la búsqueda sigue en curso. Eso es un problema masivo y quizás imprevisto para Rusia. Los norcoreanos que se dirigen a Rusia para luchar contra Ucrania no van allí por elección. Kim los está obligando a ir bajo la amenaza de severas penalidades. Las 18 deserciones de soldados norcoreanos al inicio de su participación en la guerra indican que Rusia tendrá problemas para coordinar ataques con estas tropas. Podemos especular sobre los motivos de estas deserciones. Quizás los soldados norcoreanos vieron la realidad de la amenaza ucraniana que enfrentaban y decidieron que no querían formar parte de la lucha. Otra posible razón es que algunos soldados norcoreanos ven el ser enviados a Rusia como una potencial vía de escape de Corea del Norte. Ya no están en un país en el que se monitorea cada una de sus acciones, y están aprovechando ese hecho al desaparecer en el éter. ¿Qué significa eso para Ucrania? Esta falta de cohesión, junto con la deserción, que seguramente se volverá más común con el tiempo, sugiere que Ucrania podrá manejar a las tropas norcoreanas que están entrando a Rusia en este momento. Eso no implica que esté exento de peligros. Si Corea del Norte envía decenas de miles de soldados adicionales a Ucrania, esta tendrá que combatir a la mayoría, aunque algunos deserten. La falta de entrenamiento y comunicación de los soldados rusos puede no importarle a Putin mientras tenga cuerpos para lanzar al conflicto que ya ha costado mucho a Ucrania y Rusia. Ahí radica el problema para Ucrania. Ahora está en guerra con Corea del Norte, aunque no en un sentido tradicional. Si Kim está tan decidido como Putin a ver la finalización de la operación militar especial de Rusia, podríamos ver esta guerra extenderse varios años más antes de que Ucrania salga victoriosa. Pero, ¿qué opinas sobre Corea del Norte enviando soldados para que Rusia los use contra Ucrania? ¿Podría este experimento resultar en que miles de norcoreanos más sean enviados a Ucrania como parte de la estrategia militar de Putin? ¿Cómo crees que Ucrania reaccionará a este influjo de nuevos soldados? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias como siempre por ver el video.